Teleamazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que afecta a muchas personas en todo el mundo, incluido el Ecuador. Hablamos de la famosa colitis. ¿Qué es esto? Pues es una inflamación del revestimiento interno del colon o el intestino grueso. Puede causar síntomas como el dolor abdominal, la diarrea, sangrado rectal y la pérdida de peso. La prevalencia de esta enfermedad inflamatoria intestinal, incluyendo la colitis ulcerosa o también la llamada enfermedad de Crohn, pues varía en todo el planeta. Pero hoy es cada vez más común en países como el nuestro, es decir, en los vías de desarrollo. Ven ustedes, este es un tema grave, pues esto lo exploraremos nosotros desde la evidencia científica, desde la salud pública y desde los aportes periodísticos que nos trae nuestra compañera Michelle Villasís. Hola, Michelle. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos. Queremos hablar de esta enfermedad porque escuchen este dato. El cáncer de colon es el cuarto con más presencia en Latinoamérica y por año se producen en la región más de 240,000 nuevos casos. La prevención es la clave. Estamos en Twitter como @mundosaludec. Antes de empezar, veamos qué dice la gente sobre este tema. ¿Sabes qué es la colitis? La colitis. Ajá. Es una enfermedad que no estoy segura, no quiero quedar mal. ¿Colitis? Sí, tengo entendido que es una afección del colon. No es asunto del colon, tal vez eso. O sea, me imagino que es del dolor estomacal más o menos. La colitis entiendo que es alguna enfermedad que está a nivel del estómago. Entiendo que a las personas que tienen estreñimiento, que tienen alguna afección intestinal, que no tienen una buena digestión. Tal vez a las personas que de pronto consumen alimentos que tienen un alto contenido de grasa. No hay edad, me imagino, para eso, pero yo creo que es a partir de los 40 más o menos. Pero yo me hice hace unos 2 años, me hice yo un examen del colon. Sí. Me hice, ¿cómo se llama? Colonoscopía, creo. ¿Qué especialista trata esta enfermedad? ¿Sabes el nombre? ¿El nombre? Ajá. No. 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 Normalmente se debe recurrir a un gastroenterólogo. Pues bueno, la colitis es aquel término pues, que describe la inflamación del colon o el intestino grueso y puede ser causada por diferentes factores, como pueden ser las infecciones, los trastornos del sistema inmunológico, en algunos casos la falta de riego sanguíneo en el colon. Vean ustedes que la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son dos de las formas más comunes de estas colitis y se agrupan bajo la denominación de enfermedad inflamatoria intestinal. Se estima que la prevalencia es mayor en Europa y en América del Norte, con aproximadamente 200 a 300 casos por cada 100,000 habitantes. En Asia, Oceanía y América Latina la prevalencia es un poco más baja, pero los datos en el Ecuador no se conocen a ciencia cierta. Vean ustedes que en las últimas décadas han aumentado los casos y es por eso que nosotros tratamos de este tema. Existen diferentes tipos de colitis que incluyen la colitis ulcerosa, como ya dijimos, que es esta enfermedad inflamatoria intestinal crónica que afecta principalmente al colon y al recto. La enfermedad de Crohn es una forma de esta enfermedad inflamatoria del colon que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, incluido también el colon. La colitis infecciosa puede ser causada por una bacteria, un virus, en algunos casos parásitos, y afectan el colon. Vean ustedes que la colitis isquémica, como dice su nombre, es el resultado de la disminución del flujo sanguíneo que llega al colon. El diagnóstico de esta enfermedad inflamatoria intestinal pues puede ser un proceso complejo, ya que los síntomas pueden variar pues ampliamente y de persona a persona y se pueden asemejar a otras afecciones intestinales. No existe una única prueba definitiva para diagnosticar estos procesos, por lo tanto es importante que nosotros acudamos al médico para que él, a través de una combinación de exámenes y pruebas, busque o descarte condiciones para confirmar el diagnóstico. Algunos de los métodos diagnósticos pues pueden incluir la evaluación clínica muy minuciosa,
los síntomas, la historia clínica, historias familiares y un examen físico. El análisis de sangre, a veces vemos algunos parámetros hematológicos, la anemia, presencia de anticuerpos y también podemos complementar con estudios de radiografía o tomografía computarizada y en algunos casos las famosas resonancias magnéticas. Pero la endoscopía o la colonoscopía son importantes métodos, ya que inclusive podemos sacar una biopsia del tejido, pues y de esa forma ir al laboratorio y tener un diagnóstico más seguro. Hay una cápsula hoy que nos permite a nosotros, a través de tragar esta cápsula, ver y visualizar el intestino delgado. Con esta capsulita que tiene una cámara pequeñita podemos tener un diagnóstico mucho más preciso. Ahora es momento de ver algunas curiosidades de esta enfermedad que quizás usted no lo sabía. Veámoslo en el siguiente video. Lo que no sabías del intestino. 1. Es también conocido como el segundo cerebro, ya que posee más neuronas que la espina dorsal. Además cuenta con un sistema nervioso autónomo. 2. El intestino es considerado como una selva. En ella conviven más de 1000 especies de bacterias. 3. Toda enfermedad comienza en el intestino. El 70% de nuestras defensas se localizan en él y están ligadas a la flora intestinal. 4. Puede medir entre 5 y 7 metros aproximadamente. 5. Se relaciona estrechamente con nuestro estado de ánimo, dada su conexión directa con el cerebro. Cuando una persona tiene sensaciones como angustia, nervios o miedo, el sistema digestivo puede reaccionar. 6. Tu salud intestinal dependerá de tu dieta alimenticia y de los cuidados que tengas. El tratamiento de estas colitis pues depende del tipo y de la gravedad de la afección. Algunas opciones de tratamiento incluyen ciertos medicamentos antiinflamatorios como los corticosteroides, algunos denominados aminosalicilatos para reducir la inflamación del colon o algunos inmunomoduladores. Hay fármacos que pueden afectar el sistema inmunológico y de esta forma disminuir la inflamación. El uso de antibióticos también puede ser recomendado en algunos casos. Vean ustedes que el cambio de dieta y el de los estilos de vida pueden ayudar de forma importante a mejorar la sintomatología. La adopción de una dieta blanda, que no tenga residuos, disminuir el estrés, disminuir el tabaco, el alcohol, pueden ser importantes. Y en algunos casos, pues la cirugía también puede ser una opción en base a otros tratamientos que el médico especialista seguramente le dirá. Ahora, para prevenir la colitis, ¿qué podemos hacer? Pues básicamente mantener nuestra buena salud. Vean ustedes que hay ciertas recomendaciones que nosotros podemos seguir, como son, lo más importante, la dieta equilibrada, rica en fibra, una buena hidratación, hacer ejercicio regular, evitar el consumo de alcohol, del tabaco y también tratar de controlar el nivel de estrés. Finalmente, pues nosotros recomendamos que usted acuda al médico ante la presencia de cualquiera de estas molestias o síntomas que usted crea que están relacionados a esto. Ahora, pues con Michelle vamos a ver qué nos cuenta en el siguiente bloque. Michelle. Al regresar de la pausa conoceremos a nuestro paciente del día y también responderemos a sus preguntas sobre este tema. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Continuamos. En todo el mundo, cada hora se diagnostica a una persona con cáncer de colon y cada 5 horas una persona muere por esta causa. Es una enfermedad silenciosa que no suele presentar síntomas hasta estados muy avanzados. Con nuestro paciente del día conozca la importancia de detectar a tiempo esta enfermedad, que en los últimos años ha aumentado su incidencia en pacientes de 30 años en adelante. Esta enfermedad denominada colitis empezó aproximadamente en el año 2009-2010, cuando yo ya obtuve mi título universitario. Creo que a partir de los altos niveles de estrés que yo tenía, así como también la mala alimentación, creo que provocaron o fue un detonante de esta enfermedad que llega a gastar cuantiosas cantidades para poder rehabilitar. Provoca inflamación y úlceras, es decir, llagas en el tracto digestivo y por ende causa dolor. Las deposiciones, si cabe el término, eran muy líquidas, con un poco de sangrado y mucho dolor en la parte del tracto digestivo. A través de las radiografías, a través de las endoscopías que se realizó, poder detectar que tengo una colitis aguda. Entonces, en ese entonces determinó que efectivamente se debe a los altos niveles de estrés, a un carácter colérico que yo tenía y sobre todo a la alimentación, que no comía las horas debidas, encima que tenía gastritis,
y sobre todo me recomendó no comer en la calle porque tiene un alto contenido de bacterias. Mi cambio de vida fue básicamente en la alimentación, es decir, comer sano, comer rico, comer a las horas y sobre todo meterme un poco más en el mundo del deporte. Bueno, el mensaje que puedo dar a las personas que han sufrido o están sufriendo esta enfermedad, entonces 100% recomendable en primer lugar es el deporte. Dedíquense a hacer deporte, el deporte que sea, correr, pesas, gimnasio, piscina. Eso les va a ayudar a bajar el nivel de estrés y sobre todo cambiar la alimentación. Creería que hay que acudir al médico para evitar un cáncer, se puede decir. Ven ustedes que para ampliar este tema, pues y obviamente de la mano de la correcta alimentación, pues nosotros tenemos a nuestra invitada, María Teresa Andrade. Ella es nutricionista, nutrióloga y experta en dietética. Mi querida María Teresa, ¿la colitis y la dieta tiene una relación directa? ¿Soy lo que como prácticamente? Exactamente, es muy importante todo lo que comemos para sentirnos bien. Justamente la colitis existen dos tipos, ¿no? Tanto la colitis con estreñimiento y la colitis también con diarreas y mixta, que puede ser procesos de estreñimiento y procesos también diarreicos. Es importante tener en cuenta en este tipo de pacientes, cuando tienen estreñimiento, un adecuado consumo de fibra. La fibra es importante justamente para poder evacuar de mejor manera y que no se vuelva un tema crónico. En cambio, en el tema de la colitis, que tienen problemas de diarreas, en cambio tenemos que justamente consumir una dieta que no nos haga o no nos proceda más diarreas, ¿no? Por ejemplo, el tema de utilizar siempre una alimentación balanceada, sana, que no tenga excesos de grasa, es importante. Correcto. Ven ustedes que la colitis pues cada vez se ha vuelto más común. Es decir, en el Ecuador, un paciente con colitis podría mejorar su calidad de vida haciendo un cambio de dieta, es decir, qué debería dejar de consumir y qué debería optar para pues tratar de tener menos síntomas. Bueno, para tener menos síntomas, justamente el cambio de vida saludable es importante. Tener unos 5 tiempos de comida, que la alimentación sea balanceada, equilibrada, que tenga actividad física y también el tema de estrés es importante. En redes sociales nos preguntaban, pues obviamente, tomar pastillas me da colitis, comer mucho ají me puede dar colitis. ¿Hay alguna relación directa con, por ejemplo, la alimentación, llamémosle inconosa o picante, con este tipo de colitis? Puede generarse, sí. ¿Por qué? Porque hay una inflamación en el tema gastrointestinal que puede inflamar la mucosa gástrica en el tema, por ejemplo, de ajís, en el tema de manís, en el tema de justamente alimentos que sean demasiado saturados o también condimentados, sí puede generar. Y el tema de medicación también es importante porque polimedicación también es una irritación al tema gastrointestinal. ¿Y qué debería evitar? Es decir, ¿qué no puede comer una persona con colitis? Es decir, algo que está proscrito. Algo que no puede comer una persona con colitis, no se puede eliminar o decir a un paciente no puedes comer este tipo de alimentos, porque cada paciente es diferente, cada persona es diferente. Como pueden haber personas que pueden aceptar o tolerar ciertos alimentos, como hay personas que no los toleran. Por ejemplo, en este caso, lo que no podrían consumir son alimentos granos secos, que justamente influyen en el tema de presencia de problemas gastrointestinales como dolor de estómago, hinchazón de estómago, el tema de brócoli, coliflor, vainitas, col, que justamente son alimentos que más molestan a este tipo de pacientes. Lo mismo son los azúcares y también los lácteos. Correcto. Y los alimentos ultraprocesados, a veces por el tiempo me estoy comiendo una papita por aquí, alguna cosa por acá. ¿Eso se tiene que dejar en este caso? ¿Y cómo lo puedo reemplazar? ¿Qué tipo de alimentación en la casa podría yo hacerme, por ejemplo, un snack para este tipo de pacientes? Exactamente. Los alimentos ultraprocesados justamente irritan la mucosa gastrointestinal por su alto índice de sal, grasa y justamente azúcares que contienen. Es bueno siempre tener un snack saludable, como tú lo dices, para poder tener una mejor alimentación. Por ejemplo, consumir pan integral, un sándwich, unos chochos, un encurtido, un tostado, que puede consumir el paciente con colitis. Perfecto. Acudir al nutricionista, al nutriólogo. Sus teléfonos de contacto, por favor. Mi número es el 098 40 63 787.
Vean ustedes qué importante. La dieta básicamente va a determinar qué tan bien o qué tan mal nos podemos llegar a sentir. Así que usted ya sabe, acuda al nutricionista. Ahora vamos a dar paso a un corte comercial, pero volvemos enseguida con más programa. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Presencia del doctor Jason Abarca. Él es especialista en gastroenterología, quien nos va a contar, pues precisamente, doctor, ¿qué es la famosa colitis que tantas personas parecería ser que la confunden? Bienvenido. Muchas gracias, Esteban. La colitis debe ser definida como la inflamación del colon y al igual que la gastritis, que todo el mundo conoce, es la inflamación del estómago, en la colitis lo que predomina es el dolor abdominal, que debemos más o menos imaginarnos al colon como un signo de interrogación. Entonces, en todos esos segmentos del colon podría haber dolor. Y este dolor acompañado de diarrea, que también puede tener partículas de sangre, o sea, una diarrea sanguinolenta. Entonces, eso sería el fenómeno inflamatorio que le pasa en la colitis a los pacientes. Como ustedes mencionaron, hay la colitis infecciosa, la colitis de causa inflamatoria, colitis ulcerativa, colitis de Crohn, la colitis isquémica, que es bastante grave, la colitis por radiación, la colitis microscópica, la colitis cuando operan un paciente del colon y ese segmento del colon queda aislado del tránsito normal, eso es colitis en donde existe un proceso inflamatorio de la mucosa del colon. Pero también las personas a veces se confunden y piensan que el intestino irritable o colon irritable es un sinónimo de colitis, y no es así, ya que en el intestino irritable o colon irritable no existe un fenómeno inflamatorio. Básicamente es un trastorno, como ustedes lo recalcaron un poco, donde hay un desorden en la regulación cerebro-intestino. Ustedes ya mencionaron que el intestino es el segundo cerebro. De hecho, hay gran cantidad de neuronas. Correcto. Doctor, tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar pues la gente en las calles. Demos paso para ver pues qué nos dicen las personas sobre este tema. Doctor Esteban Ortiz, ¿cada cuánto debo revisar mi colon? Excelente pregunta, doctor. ¿Cada cuánto tenemos que irnos al doctor a que nos vea? Muy bien. Existen chequeos que se llaman de prevención y según varias sociedades de gastroenterología, yo sin síntomas debería hacerme una colonoscopia a partir de los 45 años de edad, con lo cual prevengo o disminuyo la probabilidad de desarrollar un cáncer de colon. Recuerden que está en la tercera causa de cáncer acá en Ecuador. Tenemos que tener claro que una vez que hagamos una colonoscopia, el intervalo para la siguiente colonoscopia va a depender de lo que encontremos en el colon. Si hay pólipos, cuántos pólipos he sacado, eso determinará si lo voy a hacer en 5, 7 o 10 años. Perfecto. Entonces, ese sería el tiempo. Ahora, cuando tengo síntomas, un síntoma de alarma es tener justamente una deposición con sangre repetitiva, es decir, cambios en el hábito defecatorio. Antes era normal mi deposición, tengo diarreas frecuentes, peor con sangre, o tengo estreñimiento, estoy bajando de peso, tengo anemia, en la cual me indica que existe una pérdida. Y esto determina que yo debo hacerme estudios. Perfecto. O sea, esa es la señal, pues acudamos al médico. Tenemos otra pregunta más. Doctor Esteban Ortiz, ¿los laxantes ayudan a mejorar el cuadro de colitis? Probablemente no, porque la colitis justamente se relaciona a dolor y diarrea. Si yo tomo laxantes, voy a tener diarreas. Los laxantes están indicados cuando yo tengo estreñimiento. Cuando hay estreñimiento, no tengan temor en usar los laxantes, porque esto de acá sirve para justamente combatir cuando ha fallado otras medidas como cambios en la dieta, más uso de fibra o de líquidos, ejercicios. Pero si no funciona, debo usar laxantes y erradicar de la mente el hecho de que el laxante le hace vago al colon, más bien le hace trabajar. Correcto. La última pregunta que nos hacen llegar. Doctor Esteban Ortiz, ¿la colitis ulcerosa es una enfermedad hereditaria? Bueno, la colitis ulcerosa es parte de la enfermedad inflamatoria y conjunto con la enfermedad de Crohn comparten cierta tendencia genética, es decir, si he tenido un familiar con enfermedad inflamatoria, podría llevar los genes que también me predispongan. Ahora, no es el único
factor de riesgo, existen otros más que provocan ese desorden regulatorio del sistema inmune que va a provocar la enfermedad inflamatoria en el colon. Qué interesante esto, doctor. Y me llama la atención, ¿es más común en hombres, es más común en mujeres? ¿A qué edad podríamos empezar a tener estas colitis? ¿Hay colitis en niños o en adolescentes que ahora parecería ser que la gente dice, no, es que mi hijo confunde mucho con las intolerancias y demás? ¿Cuál es su visión sobre esto? Bueno, de hecho, hay fenómenos graves en los recién nacidos. Tenemos las enterocolitis necrotizantes, que son sumamente graves, en donde puede perderse la función del intestino, y eso pasa en neonatos. También tenemos las colitis infecciosas, aquellas llamadas disenterías, donde hay un fenómeno, un gran número de diarreas que provocan una deshidratación y pueden llevar a la muerte, y causadas principalmente por agentes bacterianos como la Escherichia coli, la Shigella, que son unas bacterias bastante graves, o inclusive por amebas, la enteroameba histolítica. Estas colitis infecciosas, no solamente bacterianas o parasitarias, y también las virales dentro de ellas. Las colitis isquémicas, en cambio, comparten un grupo de riesgo diferente, pacientes de mayor edad que tienen afectación vascular periférica, ejemplo, los pacientes cardíacos, los pacientes con diabetes mellitus descompensada, pacientes con problemas de vasculitis, pueden provocar isquemia en el intestino, y eso se relaciona con dolor y diarrea sanguinolenta, y esta isquemia podría provocar un daño severo en la mucosa intestinal. Y en este caso, estos pacientes, pues obviamente un poco más complejos, terminarían, por ejemplo, haciéndose, digamos, algún tipo de procedimiento quirúrgico. ¿Cuál sería la solución final para estos pacientes? ¿Qué tan complejo es el manejo? Bueno, esto va a depender justamente de la evolución. Puede ser que en fases de la enfermedad, ejemplo, la colitis ulcerosa, cuando esta colitis afecta todo el colon se llama pancolitis, y esta pancolitis, si es que no llega a ser tratada adecuadamente o no responde a los tratamientos indicados, podría llevar a una afectación mayor, donde se daña toda la función del intestino y se llama megacolon tóxico. Y esto, si no mejora, podría llevar a una cirugía. Y esta cirugía implica la pérdida del colon, porque hay que hacer colectomías. Entonces, estas enfermedades podrían provocar la cirugía y con esto la extracción de todo el colon, con lo cual obviamente va a haber cambios en la calidad de vida del paciente debido a estas alteraciones. Excelente, excelente, doctor. Bueno, el tiempo se nos acaba como siempre, pero ¿dónde le podemos encontrar? ¿Dónde está su consulta, doctor? Muchas gracias, Esteban. Estoy ubicado en las torres médicas del Hospital Metropolitano, en la Torre 2, consultorio 305. El celular de las consultas 09999-63405. Perfecto, muchísimas gracias. Y vean ustedes, cualquier molestia que usted piense que puede tener, pues acuda al gastroenterólogo, hágase chequear. Pues a mí ya me tocará hacerme ahora una colonoscopia, pues para prevenir precisamente complicaciones mayores. Hemos llegado al fin del programa, pero como toda la semana nosotros les invitamos a que ustedes nos sigan viendo para lo que viene en el siguiente programa, que es las prótesis de cadera, las fracturas. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.